En esta ocasión, comenzaremos la segunda temporada de la serie Ejércitos de la Antigüedad. En la primera, tratamos una serie de conglomerados militares exóticos o poco conocidos. En esta nueva parte, hablaremos de la maquinaria de guerra de las principales potencias o culturas del mundo mediterráneo clásico. Pues bien, comenzaremos tratando los ejércitos de la antigua Grecia. Empecemos. En el antiguo mundo griego, la guerra se consideraba un mal necesario de la condición humana, ya se tratara de pequeñas escaramuzas fronterizas entre ciudades-estado vecinas, de prolongados asedios a ciudades, de guerras civiles o de batallas a gran escala entre bloques de varias alianzas en tierra y mar. Las enormes recompensas de la guerra podían compensar los costes materiales y en vidas de estos conflictos. Aunque hubo largos periodos de paz y muchos ejemplos de alianzas amistosas, los poderosos motivos de la expansión territorial, el botín de guerra, la venganza, el honor y la defensa de la libertad hicieron que durante los periodos arcaico y clásico los griegos participaran regularmente en guerras tanto dentro como fuera de sus fronteras. Tras las bandas armadas dirigidas por un líder guerrero del periodo oscuro, las milicias urbanas de soldados a tiempo parcial que se proveían de su propio equipo y podían incluir a todos los ciudadanos de la polis, empezaron a alejar la guerra del control de los particulares y a situarla en el ámbito del Estado. Las asambleas o grupos de ciudadanos de élite ignoraban la guerra y eran los generales, los estrategos, quienes pasaban a ser responsables de sus acciones y a menudo eran elegidos para mandatos fijos u operaciones militares específicas. En las primeras fases de la guerra griega, en el periodo arcaico, el entrenamiento era aleatorio e incluso las armas podían ser improvisadas, aunque los soldados solían recibir una paga, aunque solo fuera para poder cubrir sus necesidades diarias. No había uniformes ni insignias y en cuanto terminaba el conflicto, los soldados regresaban a sus granjas. En el siglo V a.C., las proezas militares de Esparta constituían un modelo a seguir para el resto de estados. Con su ejército profesional y bien entrenado, vestido con capas rojas y escudos con la letra lambda de los lacedemonios, los espartanos demostraron lo que podía conseguir la profesionalidad en la guerra. Muchos estados como Atenas, Argos, Tebas y Siracusa empezaron a mantener una pequeña fuerza profesional, conocida como logades o epilectoi, que, en caso necesario, podía ser reforzada por el cuerpo principal de ciudadanos. Los ejércitos se hicieron más cosmopolitas con la inclusión de extranjeros, residentes, esclavos, mercenarios y aliados vecinos, ya fuera de forma voluntaria o por obligación en el caso de los periecos espartanos. Las guerras pasaron a ser batallas puntuales libradas en pocas horas a conflictos de larga duración que podían durar años, siendo los más importantes las guerras médicas durante la primera mitad del siglo V a.C., las guerras del Peloponeso y las guerras corintias. El pilar de todo ejército griego era el hoplita. Su panoplia completa estaba formada por una lanza larga, una espada corta y un escudo circular de bronce. Además, se protegía, si podía permitírselo, con un casco, también de bronce, una coraza, también de bronce, grebas para las piernas y por último tobilleras. Los combates eran cuerpo a cuerpo, sangrientos y letales. Este tipo de guerra era la oportunidad perfecta para que el guerrero griego mostrara su valentía y excelencia. Los generales dirigían desde el frente y predicaban con el ejemplo. Para ofrecer mayor movilidad en la batalla, el hoplita llegó a llevar una armadura más ligera, como un corselete de cuero o lino laminado y un casco abierto. El guerrero peltasta, armado con jabalinas cortas y más ligero de armadura que el hoplita, se convirtió en una amenaza móvil y peligrosa para los hoplitas, que se movían mucho más lentamente. Otras tropas armadas más ligeras eran los siloi. También llegaron a desafiar el dominio hoplita del campo de batalla. Luego estaban los lanzadores de jabalina, aconistai, los arqueros, toxotes y los honderos, spendonnetai, que utilizaban piedras y balas de plomo y podían hostigar al enemigo con ataques y retiradas. También se desplegaba la caballería, conocida como hipeis, pero debido a los elevados costes y a la difícil orografía de Grecia, solo en un número limitado de polis. Por ejemplo, Atenas, que poseía la mayor fuerza de caballería durante las guerras de Peloponeso, solo contaba con 1000 jinetes. Las ofensivas de caballería decisivas y devastadoras tendrían que esperar hasta los macedonios liderados por Filipo y Alejandro a mediados del siglo IV a.C. Los ejércitos también se estructuraron más, dividiéndose en unidades separadas con jerarquías de mando. Los lochoi era la unidad básica de la falange, una línea de soldados hoplitas bien armados y blindados y normalmente de 8 a 12 hombres en profundidad, que atacaban en cuerpo cerrado. En Atenas, estos lochos estaban dirigidos por un capitán llamado lochagos y se combinaban para formar uno de los 10 regimientos o taxeis, cada uno dirigido por un taxiarcos. Una organización similar se aplicaba en los ejércitos de Corinto, Argos y Megara. En la Esparta del siglo V a.C., el elemento básico era el enomotai, llamado pelotón, de 32 hombres. 4 de ellos formaban una pentecostis, compañía, de 128 hombres, y 4 de ellos formaban un locho, regimiento, de 512 hombres. Un ejército espartano solía constar de 5 lochoi con unidades separadas de milicia
no ciudadana, los periecos. Las unidades también podían dividirse por edad o especialidad en armamento, y a medida que la guerra se volvía más estratégica, estas unidades operaban de forma más independiente, respondiendo a los toques de trompeta u otras señales similares en medio de la batalla. En el mar, algunos estados como Atenas, Egina, Corinto y Rodas amasaron flotas de barcos de guerra, en su mayoría trirremes, que les permitían forjar lucrativas alianzas comerciales y depositar tropas en territorio extranjero para establecer y proteger colonias. Incluso podían bloquear puertos enemigos y lanzar desembarcos anfibios. La mayor flota, como no podía ser de otro modo, era la de Atenas, que llegó a tener 200 trirremes en su apogeo, lo que le permitió construir y mantener un imperio en todo el Mediterráneo. El trirreme era un barco ligero de madera, muy maniobrable y dotado de un ariete de bronce en la proa que podían utilizar las naves enemigas, con 35 metros de eslora y una manga de 5 metros. Unos 170 remeros, sentados en 3 niveles, podían propulsar la nave hasta una velocidad de 9 nudos. También había a bordo pequeños contingentes de hoplitas y arqueros, pero la táctica principal en la guerra naval era la embestida, no el abordaje. Sin embargo, el trirreme tenía la desventaja de que no había espacio para dormitorios, por lo que los barcos debían permanecer en dique seco cada noche, lo que también evitaba que la madera se encharcara. Además, su producción y mantenimiento eran terriblemente caros. De hecho, la trirreme era un indicio de que la guerra se había convertido en una costosa preocupación del Estado, aunque los ricos ciudadanos privados financiaran la mayor parte de los gastos. Respecto a las estrategias en batalla, la primera se empleaba antes de que se produjera ningún combate. Era la religión y los rituales las características más importantes de la vida griega, y antes de embarcarse en una campaña había que determinar la voluntad de los dioses. Esto se hacía mediante la consulta a oráculos como el de Apolo en Delfos y a través de sacrificios de animales en los que un adivino profesional leía los presagios, especialmente del hígado de la víctima, y cualquier signo desfavorable podía sin duda retrasar la batalla. Además, al menos para algunos estados como Esparta, la lucha podía estar prohibida en ciertas ocasiones como las fiestas religiosas y para todos los estados durante los grandes juegos panhelénicos, especialmente los de Olimpia. Una vez superados todos estos rituales, podía comenzar el combate, pero incluso entonces era habitual esperar pacientemente a que el enemigo se reuniera en una llanura adecuada cercana. Se entonaban entonces cánticos y ambos bandos avanzaban al encuentro. Sin embargo, con el tiempo esta actitud caballerosa dio paso a una organización más sutil de las batallas, en las que primaba la sorpresa y la estrategia. Además, los conflictos también se diversificaron en el periodo clásico, con asedios y emboscadas, y los combates urbanos se hicieron más comunes, por ejemplo, en Soligea, en el 425 a.C., cuando hoplitas atenienses y corintios lucharon casa por casa, como si esto fuese el Stalingrado de la antigüedad. Respecto a los asedios, desde muy pronto la mayoría de ciudades-estado griegas contaban con una acrópolis fortificada. Esparta y Elis eran notables excepciones de esto, para proteger los edificios religiosos y cívicos más importantes y proporcionar refugio ante los ataques enemigos. Sin embargo, a medida que la guerra se hizo más móvil y se alejó de la tradicional batalla hoplítica, las ciudades trataron de proteger sus suburbios con murallas fortificadas. En respuesta al aumento del riesgo de ataques, surgieron torres de vigilancia independientes en los alrededores e incluso en fortalezas y murallas fronterizas. Muchas polis también construyeron fortificaciones para crear un corredor de protección entre la ciudad y su puerto, siendo la más famosa la muralla larga, que abarcaba los 7 kilómetros entre Atenas y el puerto del Pireo. Los asedios eran prolongados y la estrategia principal consistía en someter al enemigo por hambre. Las estrategias ofensivas con arietes y rampas fracasaban en gran mayoría. Sin embargo, a partir del siglo IV a.C., las innovaciones técnicas dieron cada vez más ventajas a los atacantes. Las torres de asedio con ruedas, utilizadas por primera vez por los cartagineses y copiadas por Dionisio I de Siracusa contra Motia en el 397 a.C., luego estaba también la artillería lanzapiedras, los aparatos lanzapiedras e incluso los lanzallamas como el de Delión en el 1424, iniciaron una tendencia de los comandantes a ser más agresivos en la guerra de asedio. Sin embargo, con la llegada de la artillería de torsión a partir del 340, se podían propulsar piedras de 15 kilos a más de 30 metros. Por esto, fue posible derribar las murallas de las ciudades. Naturalmente, los defensores respondieron a estas nuevas armas con muros más gruesos y resistentes, con superficies convexas para desviar mejor los proyectiles. Así pues, la guerra griega evolucionó de pequeñas bandas de comunidades locales que luchaban por el territorio local a enormes batallas campales entre contrapartes aliadas múltiples. La guerra se profesionalizó y se hizo más innovadora y mortífera, de lo que aprenderían los macedonios Filipo II y Alejandro Magno. Pero bueno, de estos hablaré en otro vídeo. En
esta ocasión, toca continuar la serie de Ejércitos de la Antigüedad, hablando del conglomerado militar celta. Estos celtas eran un grupo lingüístico que se extendía por una amplia zona geográfica e incluía numerosas culturas y etnias. Por este motivo, las tradiciones, prácticas y estilos de vida de los pueblos de habla celta variaban considerablemente. La importancia de la guerra y las tradiciones que la rodeaban era un hilo común de similitudes en todas las sociedades y culturas celtas. Desde la primera aparición de la cultura de Hallstatt entre los siglos XII y VI a.C. hasta la cultura del Atené entre los siglos V y IV a.C. La guerra estaba entretejida en las estructuras sociales, el arte, la religión y su modo de vida. Los celtas adquirieron una reputación guerrera entre sus vecinos del mundo antiguo. Aunque las sociedades celtas solían estar menos organizadas que sus homólogas mediterráneas, los artesanos trabajaban el hierro, el bronce y el oro con enorme destreza, y muchas innovaciones tecnológicas relacionadas con la metalurgia tuvieron su origen en ellos. Pues bien, la guerra y las incursiones ofrecían a los celtas la oportunidad de mejorar su posición social y adquirir un botín con el que proveer a sus clientes. Muchas incursiones se llevaban a cabo para robar ganado o tesoros. Las dos fuentes de riqueza más importantes en la sociedad celta eran estas. Sin embargo, algunas incursiones eran intentos de conquistar grupos o estados cercanos. La competencia por el poder político en la Europa celta era a veces violenta, y los reyes o jefes podían intentar subyugar por la fuerza a otros grupos para aumentar su prestigio. Otras veces, los vencidos se veían obligados a ofrecer tributos y rehenes a los vencedores. La importancia de la posesión de caballos y del estatus del guerrero fue compartida por la cultura de Hallstatt, que se desarrolló en la misma región y floreció desde alrededor del siglo XII a.C. hasta el siglo VI a.C., cuando fue sucedida por la cultura del Atené. Tesoros como copas y cuernos también desempeñaban un papel importante en los ritos funerarios de Hallstatt, y la capacidad de ofrecer suntuosos festines se convirtió en un método primordial para señalar poder y estatus. Este modo de distinguir a las élites se extendió rápidamente y se han encontrado enterramientos con armas y equipo ecuestre de Hallstatt en lugares tan lejanos como Gran Bretaña e Irlanda. Por otro lado, la práctica de enterrar a las élites con vehículos permaneció localizada en Europa central, sobre todo en Alemania y Bohemia. Los enterramientos de guerreros del periodo del Atené datan aproximadamente del siglo VI al siglo I a.C. Los enterramientos de guerreros del Atené contienen objetos relacionados con la guerra como espadas, lanzas y cascos, así como vajillas relacionadas con los banquetes. Los individuos más importantes eran enterrados con caballos o incluso carros. En el caldero de Gundestrup, en Jutlandia, aparecen una especie de jerarquía de guerreros. A menudo se interpreta que esta escena representa la creencia de una vida después de la muerte en la que los individuos podían ascender en estatus social. En el registro inferior, una fila de lanceros marcha a pie hacia una figura gigante, probablemente un dios relacionado con la guerra. Un hombre con casco de jabalí y espada sigue a los lanceros, y detrás de él hay tres tañedores de Carnix, que era un instrumento de viento. En el extremo izquierdo, el dios de gran tamaño sumerge a un hombre en un caldero de renacimiento. En el registro superior, un grupo de guerreros o jefes a caballo se alejan del dios. Los celtas eran famosos por su habilidad a caballo, y los caballeros desempeñaban un papel importante en la cultura celta. La importancia de la propiedad de los caballos y de la cuadriga para el estatus social y la riqueza de la cultura celta es un testimonio del papel de la guerra a caballo en la Europa celta. Pausanias describe una táctica denominada trimascisia, en la que cada guerrero a caballo iba acompañado de dos mozos de cuadra, cada uno de los cuales tenía un caballo por si el de su amo resultaba herido. Si el guerrero resultaba herido, uno de los mozos lo devolvía a su campamento, mientras que el otro se quedaba para luchar en su lugar. Las fuentes romanas describen a los celtas llevando a la batalla tanto carros como cuadrigas, y estos vehículos se han encontrado en enterramientos celtas de la Edad del Hierro, asociados a guerreros. Los carros de dos ruedas tirados por un equipo de caballos se conocen por pruebas arqueológicas y artísticas, como monedas y enterramientos. Según los romanos, los celtas utilizaban carros para entrar en la refriega e intimidar a sus enemigos antes de saltar de ellos y luchar a pie. En el siglo I, los carros habían empezado a dejar de utilizarse en la Europa continental, siendo sustituidos gradualmente por soldados a caballo. Gran Bretaña e Irlanda estaban más aisladas de los cambios bélicos que afectaban al continente, y las tribus celtas británicas siguieron utilizando carros hasta bien entrado el periodo romano. Se tiene constancia de carros de guerra durante la invasión de Gran Bretaña por Julio César entre el 100 y el 44 a.C., en el año 54 de hecho, y se dice que los caledonios de la actual Escocia utilizaron carros de guerra en la batalla de Mons Graupius en el año 83 de la era cristiana. La panoplia celta consistía generalmente en una espada, lanzas y un escudo. Las principales fuentes de información sobre las armas y armaduras de los antiguos celtas proceden de hallazgos arqueológicos, relatos literarios griegos y romanos y obras de arte que representan a guerreros celtas.
Se sabe que los celtas utilizaban escudos largos y ovalados, lo bastante largos para proteger la mayor parte del cuerpo. Estos escudos estaban decorados con salientes de bronce o hierro, algunos de ellos muy ornamentados, como el escudo de Batersea. Las espadas se llevaban en la cadera o en el costado, colgando de una cadena de bronce o de hierro. También se utilizaban diferentes tipos de lanzas. Algunas jabalinas más ligeras se lanzaban desde el caballo, mientras que las lanzas más grandes se utilizaban como picas. El arte celta muestra armaduras compuestas de tela o cuero similares al linotórax griego, que sin duda se utilizaban. Ya en el siglo IV a.C., la cota de malla era frecuente entre los guerreros celtas y muchas representaciones clásicas de los celtas los retratan con camisas de malla. Se han encontrado cotas de mallas en enterramientos de la Edad del Hierro tardía, de Europa occidental, central y sobre todo oriental. Estas cotas de malla se fabricaban con miles de círculos de hierro entrelazados y permitían al portador una mayor libertad de movimientos que las corazas macizas de bronce o hierro no. También se han encontrado algunos ejemplos supervivientes de corazas en tumbas de Hallstatt y la Tené, aunque son muy escasos. La coraza de Stigna es una coraza de bronce remachada procedente de la tumba de un guerrero de Hallstatt del siglo VI a.C., el actual Eslovenia. Muchos de los cascos celtas que se conservan son ceremoniales y no estaban pensados para el combate. Eran símbolos de estatus fabricados con materiales caros como el oro y el coral, además del bronce y del hierro. Los diseños, a menudo poco prácticos, indican que su finalidad era hacer más visible al portador en desfiles o en procesiones, más que proporcionar protección en el combate real. A finales del periodo del Atené, los cascos celtas empezaron a ser menos ornamentados y más prácticos para el combate, lo que quizá indica que su uso se estaba generalizando. A partir del siglo IV a.C., los guerreros celtas desempeñaron un papel cada vez más destacado en el arte y la literatura de griegos y romanos. Una coalición de tribus celtas bajo el mando de un alto rey conocido como Brennus invadió Italia y saqueó Roma en el año 390 a.C., y otro gobernante llamado también Brennus ayudó a liderar una invasión del sureste de Europa con una coalición de tribus que culminó con la invasión de Grecia hacia el año 280 a.C. Probablemente Brennus o Breno era originalmente un título celta que los escritores griegos y romanos corrompieron y malinterpretaron como nombre. Los autores griegos y romanos, que describen los conflictos con las tribus celtas, señalan las diferencias en las tácticas y el equipamiento de los celtas. Sin embargo, estos relatos están muy teñidos de prejuicios y exageraciones. Por lo general, las tácticas celtas se denigraban como inferiores, lo que alimentaba los estereotipos grecorromanos sobre los pueblos del norte como salvajes y poco inteligentes. Se consideraba que los guerreros celtas tenían un valor temerario en la batalla, que podía convertirse rápidamente en pánico cuando ésta se volvía en su contra. Los autores griegos y romanos acusaban a los celtas de comportamientos bárbaros y brutales, como sacrificios humanos e incluso canibalismo. Aunque los sacrificios humanos se practicaban en cierta medida en las culturas celtas, historias como las de Pausanias, que cuenta que los celtas se comieron a los bebés griegos cuando saquearon Calio en el 279, son pura ficción. Las armas y armaduras celtas fueron adoptadas por los grupos con los que entraron en conflicto, como los tracios y los romanos. El gladius romano es un importante ejemplo de ello, ya que descendía de las espadas celtas o celtíberas, que podían utilizarse tanto para cortar como para ensartar. El gladius sustituyó las espadas más puntiagudas y romas que los romanos habían utilizado hasta el siglo III a.C. Existen varias teorías al respecto, entre ellas que el gladius fue introducido por tribus celtíberas de la península ibérica, por mercenarios celtas o celtíberos que lucharon para Aníbal en la Segunda Guerra Púnica o por tribus galas de Europa. La posterior adopción de la espata, una espada más larga que el gladius, se debió en gran medida al creciente número de auxiliares de caballería celtas en el ejército romano de los siglos II y III después de Cristo, y a los cambios en las tácticas romanas. Otros ejemplos de armas celtas adoptadas por los romanos son los cascos Montefortino y Colus. La imagen de hordas salvajes e indisciplinadas que se agolpaban en los confines del imperio fue cultivada por los autores greco-romanos que querían contrastar su propio civismo autoproclamado con la barbarie de los pueblos extranjeros. Y estos estereotipos clásicos de los celtas constituyeron los cimientos de los primeros estudios históricos y siguen informando en gran medida la percepción pública que se tiene de los celtas. Aunque las pruebas arqueológicas han desmentido muchas de estas ideas, aún perduran en el imaginario moderno. En esta ocasión, toca hablar de la maquinaria de guerra cartaginesa, la cual se vio ensombrecida por la derrota ante Roma en las guerras púnicas, pero durante 6 siglos antes de eso, Cartago tuvo un éxito notable en la conquista de lucrativos territorios en el norte de África, la península ibérica y Sicilia. Combinando los mejores ejércitos mercenarios con sus propias fuerzas de élite y su enorme flota, Cartago fue capaz de dominar el Mediterráneo occidental y proteger y ampliar su vasta red de colonias y puestos comerciales desde el siglo IX
al 3 a.C. Como para la mayoría de culturas antiguas, para los cartagineses la guerra era, como cualquier otra actividad estatal, inseparable de las creencias religiosas. La guerra no podía llevarse a cabo sin la sanción divina. Por ello, se realizaban sacrificios a los dioses púnicos antes de las batallas clave, con el fin de asegurar su favor y la victoria al final. A veces, durante un largo conflicto, incluso se construían nuevos templos a deidades tan importantes como Tanit, Melkart y Baal Hamon, para complacerlas y asegurarse de que su apoyo no flaqueaba. También se leían las entrañas de los animales antes de las batallas, donde se establecían presagios que tranquilizaban a las tropas con su promesa de victoria. En momentos desesperados también se hacían sacrificios en un último esfuerzo por evitar la derrota. Por ejemplo, el más notorio de ellos fue relatado por el historiador de la antigüedad Diodoro, cuando Aratocles, tirano de Siracusa, invadió el norte de África en el 310 a.C. En respuesta a esta amenaza, cientos de niños nobles fueron sacrificados. Así también, tras la batalla, las victorias se celebraban con más sacrificios y las conquistas se registraban en tablillas y estelas erigidas en los templos púnicos. El comandante de un ejército cartaginés o de una flota era seleccionado para la duración de una guerra en concreto, normalmente de entre la familia gobernante en el momento. A menudo, el general gozaba de total autonomía de acción o, en otras ocasiones, tenía que depender del gobierno cartaginés para tomar decisiones tan importantes como cuándo celebrar una tregua, pedir la paz o retirarse. Además, tras la batalla o la guerra, los comandantes eran sometidos a un tribunal que investigaba su competencia o no. La motivación de los comandantes también era alta, ya que los generales que fracasaban en tiempos de guerra eran tratados con dureza. Uno de los castigos menores era una cuantiosa multa, mientras que en el peor de los casos era la crucifixión. Varios comandantes, tras la derrota, se suicidaban para evitar esta última pena. Una consecuencia grave del miedo al fracaso inherente a la estructura de mando del ejército puede haber sido que los generales tendían a ser demasiado cautos y conservadores en batalla. Los comandantes más exitosos no solo poseían las habilidades militares para explotar las situaciones únicas de las batallas individuales y las debilidades de sus enemigos, sino también tenían la capacidad de moldear su propia fuerza de combate mercenaria en una unidad homogénea. Esto se conseguía principalmente mediante el culto a la personalidad. Aníbal, por ejemplo, fue un paso más allá que su padre, Amílcar, y se identificó a sí mismo como Hércules Melkart, la figura que era una mezcla del invencible héroe griego y el dios fenicio púnico. Por tanto, esto atraería tanto a cartagineses como a griegos, ya que era una herramienta de propaganda muy útil para los contingentes griegos del ejército cartaginés y para luchar en lugares como la Magna Grecia. El ejército de Cartago, la ciudad, estaba compuesto por infantería fuertemente acorazada procedente de la ciudadanía. Se trataba de un grupo de élite de entre 3.000 y 4.000 soldados de infantería identificados por sus escudos blancos y conocidos como la Guardia Sagrada. Sin embargo, el grueso del ejército cartaginés que luchó por todo el imperio estaba compuesto en gran parte por unidades mercenarias, tanto aliados locales a sueldo, por ejemplo libios y tunecinos, como ejércitos mercenarios de Grecia, Iberia, el sur de Italia y la Galia. Uno de los mejores cuerpos del ejército cartaginés era la fuerza de caballería de sus aliados, los númidas. Para evitar la amenaza de que ejércitos mercenarios exitosos se rebelaran contra la élite gobernante de Cartago, los cartagineses se aseguraron de que todos los puestos de mando superiores e intermedios estuvieran ocupados por ciudadanos de Cartago. Sin embargo, a pesar de esta precaución, en varias ocasiones, los ejércitos mercenarios demostraron ser desleales e incluso provocaron luchas internas entre los clanes rivales de la aristocracia de Cartago. La más famosa fue la Guerra de los Mercenarios. Como los ejércitos cartagineses solían estar compuestos por fuerzas mercenarias extranjeras, sus armas y armaduras diferían en función del origen o las preferencias de la unidad. Además, los cartagineses no eran reacios a equiparse con las armas y armaduras de sus enemigos caídos. El hoplita griego era quizás el modelo más común: armadura pesada, escudo grande, lanza y espada. También había contingentes de honderos y arqueros. Hasta el siglo III a.C. se utilizaron carros de guerra, pero su limitación de necesitar un buen terreno hizo que finalmente se abandonaran en favor de una caballería más móvil. La artillería también era un componente de los ejércitos cartagineses en Sicilia, donde las ciudades estaban bien fortificadas. Uno de los elementos cartagineses más característicos era el elefante de guerra. Estos elefantes, que tenían colmillos y alcanzaban los 2,5 metros de altura, se hacían aún más temibles añadiéndoles armaduras en la cabeza, la trompa y los costados, y también cuchillas o lanzas en los colmillos. Estos eran dominados por el conductor, llamado Mahut. Se utilizaban delante de las líneas de infantería para perturbar las formaciones enemigas y hostigar al enemigo desde las alas o la retaguardia. El tipo de elefante utilizado
utilizado por Cartago no era lo bastante grande como para llevar una superestructura, pero podía permitir un segundo jinete armado con un arco o jabalinas. En las batallas terrestres, tras una ronda inicial de escaramuzas en las que participaba la caballería ligera, el ejército atacaba al enemigo frontalmente con infantería pesada, al igual que habían hecho los griegos durante siglos con la falange. Aníbal, sin embargo, se mostró dispuesto a adaptar tácticas y formaciones enemigas superiores, como después de la batalla del lago Trasimeno, cuando probablemente adaptó el despliegue de tropas manipuladoras romanas, más flexible que la falange, más estática. La infantería ligera se situaba en las alas y protegía los flancos de la falange, que podía atraer a las líneas enemigas. Durante la batalla, las tropas se coordinaban mediante estandartes. Cada grupo étnico tenía el suyo propio, como la imagen del jabalí celta, y también se utilizaban blasones de escudos para identificar a cada uno. Cuando no participaba en batallas cuerpo a cuerpo para romper formaciones y hostigar los flancos del enemigo, la caballería se utilizaba para tender emboscadas a las tropas enemigas, conducirlas a emboscadas de tropas de infantería o en tácticas de guerrilla para hostigar constantemente a los ejércitos enemigos y su apoyo logístico. El tamaño de la flota cartaginesa variaba según la época, pero según el historiador antiguo Polibio, Cartago contaba con una flota de 350 barcos en el 256 a.C. Tales eran las necesidades de la gran armada de Cartago, que los barcos se construían con piezas fabricadas en serie y marcadas con números para facilitar su montaje. Las naves usadas por Cartago eran la trirreme, con 3 bancos de remeros, el cuatrirreme y el quinquirreme. Este último se convertiría en el más utilizado de la flota púnica, y normalmente solía contar con unas catapultas en su cubierta. Aparte de para la batalla, la flota también era vital para transportar ejércitos, reabastecerlos proporcionando escolta a los barcos de transporte, realizar incursiones costeras, atacar barcos de suministro enemigos, bloquear puertos enemigos y aliviar a las fuerzas cartaginesas cuando se veían asediadas. Por otra parte, Cartago se ganó una sangrienta reputación por el trato que daba a los vencidos, pero esto debe matizarse con el hecho de que la mayoría de las fuentes conocidas son prorromanas. Sabemos, por ejemplo, que Aníbal liberó tropas enemigas no romanas en varias ocasiones para aumentar las posibilidades de que las zonas locales se sublevaran contra Roma. Del mismo modo, a algunos se les prometió la devolución de sus tierras que les habían sido arrebatadas por los romanos. Sin embargo, a veces se sacrificaban a los prisioneros de guerra para honrar a los dioses púnicos y agradecer la victoria. Esta brutalidad servía a veces con un propósito político, ya que los generales astutos podían parecer especialmente generosos cuando trataban bien a los derrotados. Podían animar a las ciudades enemigas a capitular sin mucho derramamiento de sangre y evitar el mismo destino, y quizás no menos importante, persuadir a sus propias tropas de lo que podían esperar en represalia del enemigo si eran capturadas, y así se motivaba aún más para luchar bien. Antes de Aníbal, en algunos escenarios, el ejército cartaginés cosechó grandes éxitos, sobre todo en el norte de África, Sicilia e Hispania. Una victoria importante se produjo cerca de Túnez durante la Primera Guerra Púnica contra Roma, cuando los cartagineses emplearon sabiamente al comandante mercenario espartano Chantipus y en el 255 a.C. reorganizó el ejército y combinó brillantemente 100 elefantes de guerra con 12.000 infantes y 4.000 jinetes para derrotar a 2 legiones y capturar al general romano Régulo. Murieron 12.000 romanos contra solo 800 cartagineses. Otro general exitoso fue Amílcar Barca, quien invadió la península, pero quizás el mejor momento del ejército cartaginés fue la racha de 4 grandes batallas de Aníbal contra Roma en Italia durante la Segunda Guerra Púnica. Sus victorias en el río Trícino cerca de Pavia y en el río Trevia en diciembre de 2018, en el lago Trasimeno en junio del 217 y en Canas, en Apulia, en agosto del 216. Pero en el 202 a.C. el general romano Escipión el Africano derrotó al gran Aníbal y a sus elefantes en la batalla de Zama, al oeste de Túnez. Escipión consiguió persuadir a la caballería númida para que se uniera a su causa y dispuso brillantemente a su infantería para que formara corredores que permitieran a los 80 elefantes de Aníbal cargar sin peligro a través de ellos, para luego enviarlos de vuelta y causar estragos en las propias líneas cartaginesas. Fue la batalla que pondría fin a la Segunda Guerra Púnica y, de hecho, a la posición de Cartago como gran potencia. Pero, sin embargo, la mayor pérdida de Cartago fue nada menos que la destrucción total a manos de los romanos de su ciudad en la Tercera Guerra Púnica. Tras un largo asedio y una tenaz resistencia, la ciudad cayó finalmente ante las máquinas de asedio de Escipión el Joven. Los edificios fueron destruidos, el pueblo vendido como esclavo y la tierra oficialmente maldecida.
En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad hablando del conglomerado militar romano durante la etapa monárquica. Sabemos muy poco sobre el ejército romano en los primeros tiempos de la monarquía. El problema se debe principalmente a la falta de fuentes prerepublicanas adecuadas que traten sobre el ejército romano de ese periodo. Es probable que la fuerza militar romana existiese desde el nacimiento del pueblo a orillas del río Tíber. Roma comenzó su evolución con la formación típica de todos los organismos estatales a principios del primer milenio a.C., en la península itálica. Esta sociedad era dominada por la caballería y los aristócratas. El ejército más antiguo estaba formado por el rey y su equipo y por hombres de las tres principales tribus que habitaban la zona, cada una de las cuales constaba de 10 curias. Cada una de las curias se veía obligada a desplegar 100 infantes. Así, una tribu contaba con 1000 hombres a pie bajo el mando de un tribuno. Tal fuerza de 3000 se denominaba legión, legio, que significaba alistamiento o ejército, y se dividía en 100 centurias. Además, cada una de las tribus estaba obligada a poner una unidad de 100 jinetes, lo que en total daba 300 jinetes de todas las tribus. Esta caballería estaba formada por los nobles y sus miembros. A esta fuerza a caballo se la denominaba ordo ecuestre, es decir, unidad a caballo. El ejército romano era, pues, de unos 3300 soldados al comienzo de la monarquía. Solo un ciudadano con un estatus económico adecuado que le permitiera comprar equipo podía convertirse en soldado. Además, lo interesante es que no recibía pagas ni raciones. El soldado de principios de la monarquía tenía que ser totalmente independiente económicamente. Se podría decir que era una especie de deber hacia la patria. Los contactos con los vecinos etruscos y a través de ellos con los helenos llevaron a la adaptación de la infantería pesada al modo de la falange, que aceptaron a mediados del siglo VI a.C. Las llamadas reformas servianas, estas reformas fueron el resultado de la necesidad de aumentar el tamaño del ejército y conocemos su forma gracias a Tito Livio. La reforma militar debía estar estrechamente relacionada con la reforma social, que, según los informes, fue llevada a cabo por el rey Servio Tulio, que dividió la sociedad romana en 5 clases según el título de propiedad, y vamos a ver cada una. La primera clase consistía en los ciudadanos con un patrimonio superior a 100.000 ases. Sus armas eran un casco, un escudo redondo, grebas, armadura, lanza y espada. La fuerza de esta primera clase era de unas 80 centurias, decir que funcionaban como la infantería pesada. La segunda clase consistía en ciudadanos con una riqueza de entre 75.000 y 100.000 ases. Sus armas eran el casco, escudo longitudinal, grebas, lanza y espada. La fuerza era de 20 centurias. La tercera clase estaba formada por ciudadanos con un patrimonio igual o superior a 50.000 ases. Sus armas eran un casco, un escudo longitudinal y grebas. También una lanza y una espada. La fuerza de esta tercera clase era de 20 centurias. La cuarta clase consistía en los ciudadanos con un patrimonio de hasta 25.000 ases. Iban armados con una lanza y una jabalina. La fuerza de esta cuarta clase era de 20 centurias. Y, por último, la quinta clase estaba formada por ciudadanos con activos de hasta 11.000 ases. Sus armas eran hondas y piedras arrojadizas, es decir, la mierda de la mierda. Su fuerza era de 30 centurias. En resumen, cada centuria tenía 100 soldados. Los ciudadanos se armaban a sí mismos. La clase de propiedad primera exhibía 80 centurias de soldados con armas pesadas y 18 centurias de caballería ecuestre. De la segunda a la cuarta exhibían infantería ligera. Y por último, la quinta clase estaba exenta del servicio militar, pero debía servir como auxiliar, hostigando con esas piedras y lanzas de mierda que comentamos antes. También podían funcionar como cocineros o como trompeteros. Los ciudadanos por debajo del umbral de los 11.000 ases constituían una centuria y estaban exentos del servicio militar. A su vez, los ciudadanos con mejores recursos económicos constituían las centurias de conducción. Las centurias se dividían por edades. Para los más jóvenes estaban las de 17 a 46 años y para los mayores de 46 a 60. Tras la reforma, la fuerza total del ejército romano era de casi 20.000 soldados, 19.300. El ejército romano de la época del reino, por tanto, era muy similar al griego tanto en efectivos como en fuerzas armadas. El estilo de combate también era muy similar, ya que se utilizaba a menudo la falange típica de los pueblos helenísticos. Antes de las reformas de Mario de finales del siglo II y principios del I a.C., la legión romana republicana tenía una organización completamente diferente a la que se suele ilustrar para el periodo imperial. El primer ejército romano, como vimos en el capítulo anterior, se basaba originalmente en el sistema griego de falange y la legión siguió evolucionando a partir de ese origen y de elementos de las tribus latinas de Italia. Para cuando los romanos comenzaron a resistirse al yugo del dominio etrusco, el sistema legionario único estaba firmemente arraigado. Los romanos abandonaron el uso de la lanza hoplita como principal arma de guerra y adoptaron el escudo grande, el scutum,
Gladium y la espada corta, la Gladius, como armas y tácticas de elección. La diferencia más significativa entre las legiones republicanas e imperiales radicaba en su composición social y económica. Salvo en circunstancias atenuantes en las que la propia supervivencia de Roma dependía de utilizar a cualquiera disponible para la defensa, la legión republicana mantenía una estricta jerarquía social. Solo los ciudadanos propietarios de tierras podían servir en circunstancias óptimas y el estatus de la riqueza total de cada uno, junto con la experiencia militar, determinaban su lugar en la infantería. Como antes de Mario cada ciudadano se proveía de armas y equipos de su propio patrimonio, el equipo podía variar, pero había un código uniforme básico que debía seguirse, dentro de lo razonable. Este sistema se ideó por necesidad, pero quizás incorporando el concepto de lealtad a la ciudad y a la moral de los hombres. Dado que el ejército estaba formado por ciudadanos que podían permitirse su propia armadura, era la elección obvia para el servicio. Sin embargo, en los primeros tiempos, el concepto común de que solo los propietarios de tierras tenían un interés real en el resultado de la batalla probablemente desempeñó un papel clave en el desarrollo de la primitiva legión romana. Los soldados de la legión republicana servían de forma muy similar a los de la legión imperial. Podían servir durante un periodo de 20 años y después de ese tiempo eran retirados o eximidos de seguir sirviendo. Sin embargo, a diferencia del ejército imperial, la república anterior no mantenía un ejército permanente, por así decirlo, y los soldados podían o no estar completamente activos durante ese periodo de tiempo. En algunos casos, como durante las guerras púnicas, un solo soldado podía haber prestado un servicio casi continuo a lo largo de sus 20 años de elegibilidad, pero en otros podía haber tenido que prestar solo servicios periódicos en función de las necesidades del ejército y del momento. La organización de la legión republicana consistía en 3 clases principales de infantería dentro del sistema republicano, aumentadas con la clase básica de escaramuzadores y un pequeño destacamento de caballería. La legión de este periodo se componía generalmente de entre 4.000 y 6.000 soldados, en varios niveles de infantería, siendo aparentemente 4.200 el número óptimo y más lógico para calcular. Desgraciadamente, Polibio, que proporciona uno de los mejores relatos desde una perspectiva antigua, es terriblemente inconsistente, pero el concepto básico puede determinarse a partir de sus aportaciones. Además, la caballería constaba de entre 200 y 300 soldados por legión. La fuerza de combate, incluso la organización de las unidades dentro de la legión republicana, evolucionó de diversas formas a lo largo de los años, pero en el ejemplo que se sigue se ilustrará a la legión común desde las guerras púnicas hasta la época de Mario. Bajo este sistema, la legión se componía de la formación manipular, que generalmente constaba de 2 centurias de hombres. Las centurias se organizaban como una unidad base de 60, pero estos números fluctuaban dependiendo del tipo de infantería. Los astati contaban con 60 hombres, a los que se añadían 20 vélites de escaramuza, lo que hacían un total de 80 hombres por centuria. Los princeps parecen haber utilizado centurias de 60 soldados, y los triarios estaban formados por una sola centuria de 60, en lugar de 2 centurias separadas. Con este sistema, la formación básica era la siguiente: 10 manípulos de astati eran igual a 20 centurias de 60 astatis con 20 vélites adicionales. 10 manípulos de princeps eran igual a 20 centurias de 60 hombres y 10 manípulos de triarios eran igual a 10 centurias de 60 hombres. En formación, los astati con sus vélites ocupaban la parte delantera de la formación, con los princeps y los triarios detrás. Por lo tanto, el ejército romano se formaba por 1200 vélites unidos a las centurias astatis a efectos de organización, pero ocupando su propia línea en el campo de batalla. Después, los astati, con 1200 hombres divididos en 10 manípulos compuestos por 2 centurias de 60 hombres cada una, los princeps, que eran 1200 hombres en 10 manípulos compuestos también por 2 centurias de 60 hombres en cada una, y los triarios, que constaban de 600 hombres en 10 manípulos compuestos por una sola centuria de 60 hombres cada una. Cada centuria manipular estaba bajo el mando de un centurión, que era asistido por un optio y otros oficiales. El manípulo permitía una mayor flexibilidad que la antigua falange, en el sentido de que estas unidades separadas de hombres dentro de la formación completa podían separarse entre sí para hacer frente a diversos retos en el campo de batalla. La caballería estaba limitada a una fuerza bastante pequeña en comparación con la infantería. Las alas de caballería de 200 a 300 hombres se organizaban en decurias de 10 hombres cada una, bajo el mando de un decurión. 3 unidades de decurias se organizaban juntas como una turna de 30 hombres y el decurión más antiguo de los 3 tenía el mando total. Pues bien, ahora vamos a analizar cada tipo de tropa. Los vélites.
Formados por las clases más pobres de los ciudadanos romanos, estas unidades eran escaramuzadores ligeramente armados que se desplegaban en masa en el campo de batalla frente a las líneas de infantería más pesada enemiga, pero retrocedían más allá de los astati tras descargar sus jabalinas y proyectiles cuando se acercaba el enemigo. Los vélites también eran una parte importante de la defensa contra los elefantes de guerra. Gracias a su mayor movilidad, debido a un armamento más ligero, los vélites podían evitar las cargas de los elefantes y flanquearlos. Ensartar a los elefantes en los costados cuando pasaban era una táctica probada. Los vélites iban armados con una jabalina ligera y un gladius similar al de sus homólogos de infantería más pesada. Al igual que el pilum o la jabalina más pesada utilizada por la infantería principal, la velitratis, que era así como se llamaba la lanza usada por estos tíos, estaba equipada con una punta finamente afilada y delgada, que hacía que se doblara al impactar, reduciendo así su capacidad de ser ejecutada en represalia por el enemigo. Su protección para la cabeza consistía en un ligero casco, generalmente recubierto por una piel de lobo o animal similar. En cuanto a la armadura corporal, llevaban lo que podían permitirse, probablemente simples placas pectorales de bronce o materiales similares, si es que llevaban algo. Los astati era la primera línea de infantería pesada romana y estaban formados por ciudadanos relativamente jóvenes e inexpertos, pero más ricos. Llevaban una armadura defensiva completa, compuesta por el escudo legionario clásico, el scutum, un casco de bronce sencillo, una coraza, un peto de bronce y posiblemente unas grebas para las piernas. Los astati más ricos podían haberse permitido una mejor protección gracias a la cota de malla, pero era poco común en esta clase. Sus armas consistían en el equipo legionario clásico, incluidos el pilum y el gladius. Sus cascos estaban adornados con penachos de plumas púrpuras y negras de hasta 45 centímetros de altura. Los astati eran la principal fuerza de combate de la legión republicana y siempre se enfrentaban al enemigo primero en combate cuerpo a cuerpo. Si las cosas iban mal o simplemente necesitaban descansar y reagruparse, los astati se movían detrás de los princeps y lo hacían indistintivamente hasta que estaban listos para volver a entrar en combate. Los princeps se les consideraba simplemente la élite de la legión republicana. Estaban en la flor de la carrera por edad y experiencia y constituían la clase más pudiente del soldado romano. Por tanto, eran los mejor equipados, aunque de forma similar a los astati. Aparte de la probabilidad de utilizar armaduras de escamas o cadenas en lugar de simples corazas de bronce, tanto el armamento como el resto de la armadura era prácticamente similar. Simplemente la obligación de los princeps era ganar la batalla. Primero actuarían en socorro de los astati, pero luego llevarían la lucha en serio. Era una táctica interesante y exitosa. Desgastar al enemigo con buenas pero no tus mejores fuerzas que golpear con tus mejores hombres justo en medio de la lucha. Los triarios. Aunque los triarios tenían una armadura similar a la de los astati y los princeps, desempeñaban un papel muy distinto y se asemejaban más a los hoplitas griegos que a la infantería pesada romana. Los triarios solían ser los más veteranos y experimentados del ejército romano y su trabajo consistía en defenderse del desastre como último recurso o sorprender al enemigo con una mirada diferente en el momento oportuno. Los triarios iban armados con el equivalente romano de la lanza estilo falange, los astae. Si la infantería pesada era empujada hacia atrás, los triari cargaban hacia adelante con sus lanzas, con suerte con el efecto de conmocionar al enemigo y dar tiempo a los princeps y astati a reagruparse. Como se ha dicho, se utilizaban como último recurso y la expresión latina ad triarios redisse o han llegado los triarios se convirtió en una frase general que significaba que algo se encontraba en una situación desesperada. La caballería. La caballería republicana estaba diseñada para moverse con rapidez y estaba equipada de forma similar a los astati pero a caballo. Su misión general consistía en explorar y proporcionar un posible apoyo rápido a las partes más débiles de una línea de batalla. En ocasiones, la caballería podía utilizarse para girar un flanco o dar un golpe de efecto en el momento oportuno, pero su escaso número generalmente limitaba sus capacidades. Como los romanos no eran considerados buenos jinetes, la gran eficacia de la caballería en el ejército romano no llegó hasta la inclusión de diversas caballerías auxiliares como las de los galos y germanos. Ahora vamos a hablar de las tácticas generales de la República Romana. Antes de las grandes guerras con Cartago, la estrategia romana era relativamente sencilla. La mayoría de las batallas consistían en una marcha directa de unos contra otros, sin pensar apenas en complicar las cosas. Como la mayoría de los ejércitos se formaban y utilizaban en función de las necesidades, el entrenamiento inicial y continuado era limitado. Hasta las guerras púnicas, Roma rara vez mantenía un ejército permanente y era demasiado arriesgado intentar maniobras complejas con tropas poco entrenadas o experimentadas. Las guerras con Pirro de Epiro y las de Cartago lo cambiaron todo por completo y las estrategias de batalla romanas se vieron obligadas a adaptarse. Los años de brutales derrotas ante Aníbal pueden atribuirse en parte a este hecho y por supuesto a la brillantez del propio Aníbal en el campo de batalla. Hasta el ascenso de Escipión Africano hubo pocos comandantes romanos que aplicaron una gran estrategia que no fuera el asalto frontal directo hasta una posición enemiga.
En esta ocasión traemos al canal un nuevo vídeo de la serie Ejércitos de la Antigüedad, donde hablaremos del conglomerado militar tracio. Pues bien, la historia de la guerra tracia abarca desde el siglo X a.C. hasta el siglo I después de Cristo, en la región definida por los historiadores grecolatinos como Tracia, que sería la parte norte de la península balcánica. La guerra tracia se refiere a los conflictos armados entre las tribus y reinos de la región y conflictos entre tracios y las naciones y tribus vecinas. Comenzaremos hablando de los reinos tracios. Pues bien, el reino odrisio fue una unión de tribus tracias que perduró entre el siglo V a.C. y el III a.C. El estado odrisio fue el primer reino tracio que adquirió poder en la región, mediante la unificación de muchas tribus tracias bajo un único gobernante, el rey Teres del siglo V a.C. Este reino participó en guerras y conflictos militares contra los romanos, las colonias griegas, el reino de Macedonia y los diádocos, el imperio persa, los peonios, los dacios, los celtas, los escitas y otras tribus tracias. Vamos, que se pusieron las botas. A veces se aliaban con diversas tribus de la antigua Grecia o con ciudades-estado. Durante la guerra del Peloponeso, los tracios fueron aliados de Atenas. Estos tíos lucharon junto a los atenienses y macedonios contra las fuerzas espartanas. Generales griegos como Hipícrates y Charídemos lucharon también por los odríseos. Los tracios sirvieron a las órdenes de los reyes escitas en el 300 a.C. La fuerza militar odrisia se basaba en las élites intratribales, lo que hacía al reino propenso a la fragmentación. Aunque el reino era rico, gran parte de sus ingresos eran en especie y debían pagarse porciones adecuadas a los jefes tribales. El ejército se alimentaba y pagaba principalmente con el saqueo. Sitalkes pudo reunir un ejército de unos 150.000 hombres, supuestamente, para su invasión de Macedonia en el 429 a.C. Y digo supuestamente porque esto es lo que nos dicen las fuentes clásicas. Pero estos factores económicos y políticos hicieron que el ejército solo se mantuviera unido unas 6 semanas y que las conquistas tracias fueran efímeras. Después de los odrisios, los sapaeos gobernaron Tracia hasta su incorporación al Imperio Romano como provincia. Tracia se convirtió en estado clientelar de Roma en el 11 a.C. y fue anexionada oficialmente en el 46 después de Cristo. Pues bien, vamos a hablar de sus tropas. Tracia tenía el potencial para reunir un gran número de tropas, aunque esto rara vez ocurría. Por tradición, los tracios honraban a los guerreros y, según Heródoto, despreciaban todas las demás ocupaciones. Los tracios luchaban como peltastas utilizando jabalinas y escudos de media luna, o redondos, de mimbre llamado peltes. Los tracios eran partidarios de las armas de proyectiles, pero también llevaban armas de combate cuerpo a cuerpo. Estas armas iban desde la temida ronfalla hasta garrotes, utilizados por los tirios para arrancar las cabezas de las lanzas el anábasis de Jenofonte. También se usaban hachas de unas y dos caras, arcos, cuchillos, lanzas, aquínaques y espadas largas. Los tracios rehuían de la armadura y las grebas y luchaban lo más ligero posible, favoreciendo la movilidad por encima de cualquier otro rasgo, y contaban con excelentes jinetes. La sica era considerada su arma nacional. Los tracios de Bitinia habían contribuido con un número de 6.000 hombres, 60.000 según Heródoto, en la campaña de Jerjes I de Persia del 480 a.C. en Grecia, pero en general se resistieron a la ocupación persa y se volvieron contra el ejército de Mardonio en su retirada. Los triballos utilizaban con frecuencia equipos escita y celta. Los tracios decoraban sus cuerpos con tatuajes como los ilirios y los dacios. Por su parte, los jabalineros tracios blandían escudos de mimbre en forma de media luna y un par de jabalinas. Este tipo de tropa persistiría en la época clásica y helenística. No se utilizaban grupos organizados de lanceros o lanzadores de jabalina, sino que era todo bastante irregular. En el siglo IV a.C., tanto las tropas de infantería como las de caballería empezaron a llevar cascos, algunos de cuero, y se ven algunos peltastas con grebas. Las principales armas del siglo IV serían la lanza y el cuchillo, mientras que las armaduras, cuando estaban disponibles principalmente para la nobleza, eran al principio de cuero o bronce, pero las de hierro empezaron a aparecer en el siglo IV a.C. La caballería tracia llevaba armadura de cuero, o no llevaba, e iba armada con jabalinas, un arco o una lanza. Solo la caballería real llevaba armadura. Más tarde se utilizaron escudos ovalados y peltas, incluso por la caballería pesada. La caballería tracia era numerosa y legendaria por su potencia de combate, de modo que Filipo de Macedonia adoptó su formación en cuña para las maniobras de la caballería macedonia. El tipo de casco más utilizado era el calcídico. Se han encontrado más de 60, y en mucha menor medida el corintio, que solo se ha encontrado uno. También se usaban el frigio, el ático, el escita, con muchos tipos híbridos.
En los Balcanes orientales no se ha encontrado ningún casco de tipo ilírico. Pues bien, los soldados de infantería tracia, entre los siglos III y I a.C., podían llevar cuchillos, espadas, ronfallas, cascos, 2 jabalinas y un escudo ligero ovalado de madera, o un tureo más pesado con bordes de hierro y espinas. La infantería tracia no llevó grebas hasta el siglo IV a.C. Más tarde empezaron a usarse tipos autóctonos y griegos. Los tracios usaban equipos y armaduras mixtos, grecotracios y griegos de distintas épocas, hasta el punto de llevar armaduras que habían dejado de usarse en otros lugares. Esto es algo que hacían incluso en la época clásica. Más tarde comenzaron a adoptar el armamento romano. Los mercenarios tracios eran muy solicitados debido a su ferocidad en la batalla, pero eran infames por su afición al saqueo. Los mercenarios tracios desempeñaron un importante papel en los asuntos entre atenienses y espartanos. Los odomanti fueron descritos como mercenarios caros. En una ocasión, en el 413 a.C., los mercenarios dii eran tan caros de pagar que, tras perder el barco a Sicilia, los atenienses los enviaron a casa. Los persas los contrataban ocasionalmente. Creso había contratado a muchos espadachines tracios para el ejército lidio. También sirvieron en los ejércitos romanos republicanos y mitrídicos, así como los ejércitos de los diádogos. Proporcionaban hasta 1/3 de la caballería de los ejércitos macedonios y hasta 1/5 parte de su infantería, normalmente como levas o aliados y no como mercenarios. Más tarde constituyeron una de las nacionalidades más importantes del ejército romano, contribuyendo con hasta 20.000 soldados en cualquier momento a las unidades auxiliares durante el Alto Imperio. Los nobles podían tener acceso a armadura y cascos. Podían ir equipados con un casco de tipo calcídico, una coraza, aunque este tipo de armadura rara vez se encuentra fuera de Creta, y solo se ha encontrado una en Tracia de tipo campaniforme. También usaban mitrai, una placa unida a la parte inferior de la coraza para proteger el abdomen, una pelta de mimbre, 2 jabalinas y una espada. La armadura corporal estaba restringida a los nobles y a los comandantes del ejército. La armadura griega, como dijimos antes, ya se usaba en Tracia antes de la época clásica. Los nobles, a veces, llevaban también pectorales en el pecho como señal de rango. Pero en la guerra naval no tenemos constancia de la existencia de una armada tracia, pero hubo casos en los que los tracios se dedicaron a la piratería. Las ciudades griegas de la costa que pagaban tributo a los reyes tracios a veces les proporcionaban barcos, o eso se cree. A la hora de hablar de sus fortificaciones, aunque los tracios intentaron construir una sola polis, tenían fortalezas en las colinas construidas como lugares de refugio. Los pueblos tracios tenían fortificaciones básicas, como atestigua Jenofonte en su Anábasis. Tácito describe en sus anales un ataque romano contra un castro tracio, que eran muy numerosos y muchos estaban habitados. Otras ciudades tracias fortificadas existían en lugares como Elis y Kabyle. En este nuevo capítulo hablaremos del conglomerado militar de los pueblos prerromanos en la antigua península ibérica, lugar que gozó de gran importancia en las crónicas históricas clásicas. Primero durante la invasión cartaginesa de Hispania, incluidas las guerras púnicas, y más tarde durante la conquista romana de la península. El carácter enormemente belicoso de los pueblos prerromanos que habitaban Hispania se puso de manifiesto una y otra vez en sus conflictos contra Roma, Cartago y entre sí. Los historiadores romanos y griegos coinciden en que la mayoría de los pueblos hispanos eran culturas guerreras, en las que la guerra tribal era norma. La pobreza de algunas regiones, así como la oligarquía reinante en sus poblaciones, les impulsó a buscar recursos en zonas más ricas, tanto mediante el trabajo mercenario como con el bandolerismo, lo que generó un convulso ambiente nacional donde la lucha era la principal forma de vida. Los indígenas hispanos son descritos como hombres que amaban la guerra, que preferían la muerte antes que la capitulación y que profesaban una fuerte lealtad a quienes percibían como sus líderes de guerra. Las armas eran consideradas sagradas y un signo de distinción por los guerreros, hasta el punto de que entregarlas era visto como menos preferible que morir. Sus valores culturales sobre la guerra han sido comparados con los de la guerra germánica y de la antigua Grecia, así como con otras naciones celtas. A lo largo de su historia militar existen numerosos ejemplos de ciudades asediadas cuyos habitantes optaron por morir de hambre, suicidarse en masa o combatir sin concesiones en lugar de rendirse, como podrían ser Numancia, Sagunto y Calagurris. En cualquier caso, haremos una visión general sobre estos pueblos prerromanos, debido a la gran heterogeneidad que reinaba entre los pueblos de la península. Pues bien, los ejércitos de la península ibérica y sus islas circundantes desempeñaron un papel esencial durante la Segunda Guerra Púnica, cuando constituyeron una parte decisiva de los ejércitos cartagineses en su conflicto con Roma. Incluso tras el final de la guerra, los nativos hispanos retrasaron la conquista romana de sus territorios durante casi 2 siglos. El curso de esta conquista alcanzó tales niveles de violencia que Cicerón
Cicerón describiría los esfuerzos romanos no como una lucha por la ganancia, sino por la supervivencia. En este aspecto hay que destacar las guerras lusitanas, celtíberas y cántabras, particularmente la primera en la que el gran caudillo Viriato llegó a controlar la mayor parte de la península ibérica e incluso obligó a Roma a firmar, aunque fuera temporalmente, un tratado de paz en sus propios términos. Viriato nunca concedería una derrota decisiva y moriría asesinado por los suyos. Una vez conquistados, la valentía, lealtad y destreza combativa de los hispanos los convirtió en codiciadas unidades de combate, especialmente durante la guerra sertoriana y otras gestas tardías del Imperio Romano. Respecto a su organización militar, sabemos que, aunque hay constancia de ejércitos timocráticos ibéricos y de grandes coaliciones milicianas formadas por pueblos celtíberos, la mayor parte de la guerra en Hispania se libraba de forma irregular y tribal. Se guerreaba menos para controlar el territorio que para saquear y expoliar bienes, y los combatientes eran vasallos o mercenarios antes que soldados profesionales. Por este motivo, sus ejércitos solían ser pequeños en comparación con otras naciones mediterráneas, formándose a menudo en torno a caciques y líderes de guerra concretos a los que veneraban. La infantería de los pueblos íberos solía estar ligeramente acorazada y los cronistas antiguos la comparaban con los peltastas helenísticos, aunque los autores modernos la han comparado más bien con los tureóforos como infantería de doble propósito. Los autores romanos señalaron que la infantería ibérica se parecía a la suya en la elección de armas y tácticas de combate, como la preferencia por la espada y la jabalina por parte de las tropas de línea, y solo destacaron las diferencias en organización, logística y disciplina. El ligero equipamiento hispano les otorgaba gran movilidad y rapidez. Eran aptos para ejecutar ataques a la carrera y escaramuzas, aunque en contra del estereotipo, sus armas y escudos también les hacían aptos para el combate cuerpo a cuerpo contra tropas más pesadas, y podían participar de forma competente en combates en masa. Íberos y celtíberos ocupaban cómodamente la vanguardia del ejército de Aníbal en la batalla de Canas, divididos en Esperiae, que eran unidades similares a los manípulos romanos, y codo con su contingente galo, mientras que los honderos baleares les apoyaban desde atrás. Incluso los lusitanos, que tenían fama de ser grandes escaramuzadores, podían superar a sus enemigos en la lucha frontal. Los espadachines íberos son reconocidos en las crónicas por su dureza y efecto letal. Las poblaciones de la costa mediterránea utilizarían la falcata, mientras que la mayoría de los demás pueblos peninsulares empleaban el gladius, que sería adoptado por el ejército romano por su excelencia tanto para cortar como para apuñalar. Las armaduras solían ser ligeras y de cuero, y los escudos tenían dos formas principales. Una era la caetra, pequeña y redonda, que dio a sus dueños el nombre romano de caetrati, mientras que la otra era el scutum, más pesado y ovalado, similar al tureo o al escudo largo galo, cuyos portadores se llamaban scutari. Los honderos baleares usaban escudos de cuero endurecido atados a un brazo para dejar ambas manos libres a la hora de usar sus hondas. La caballería peninsular ibérica, desarrollada por primera vez en la meseta central en el siglo IV a.C. y extendida posteriormente a las regiones costeras, gozó de especial renombre, y las crónicas ensalzan continuamente a los caballos íberos, describiéndolos como veloces, fuertes y bien domados. Estaban acostumbrados a subir por caminos montañosos, dejando atrás con facilidad a sus homólogos itálicos, y también se les enseñaba a obedecer a sus dueños y a esperarles si desmontaban en medio del campo de batalla. Esta era una costumbre de los jinetes ilergetes y celtíberos, ya que a menudo desmontaban para luchar de pie ante una posible necesidad táctica, relegando a sus monturas como medio para retirarse rápidamente. Otros utilizaban tácticas de choque, vistiendo armaduras y blandiendo lanzas y escudos pesados. El estilo de guerra en Hispania solía estar ligado al modo de vida de las tribus que lo empleaban. Los pueblos desarrollados como los íberos y los celtíberos participaban en batallas campales convencionales en formación cerrada, a menudo en cuña, mientras que las tribus menos desarrolladas, como los lusitanos y las tribus del norte como cántabros o vascones, favorecían la guerra de guerrillas, los ataques por sorpresa y las emboscadas. De este modo, la batalla campal se utilizaba predominantemente en los conflictos contra otras potencias mediterráneas, pero no de forma superlativa, dado que podía salir mal parada frente a los ejércitos romanos y cartagineses, mejor organizados y disciplinados. Sin embargo, durante la conquista romana de Hispania, Viriato elevó el estilo guerrillero a su máxima expresión de éxito frente a las fuerzas invasoras, lo que motivó su idealización en la época moderna y su extrapolación a prácticamente todos los pueblos peninsulares. Que en Hispania había hábiles estrategas es un hecho reconocido por los autores antiguos, especialmente Frontino. El propio Viriato fue llamado el Aníbal bárbaro por Luquilio. Los asentamientos fortificados peninsulares, ya fueran castros u ópidas, tuvieron una participación limitada en la guerra hispana, dado que esta era mayoritariamente de carácter tribal. Las incursiones se realizaban con el fin de saquear y expoliar, y solo en contadas ocasiones para capturar y mantener un territorio, es decir, para asediar.
En esta ocasión trataremos al ejército macedonio en lo que será el último capítulo de esta parte 2 de Ejércitos de la Antigüedad. Pues bien, todos hemos oído hablar de Alejandro Magno, quien en solo 7 años dirigió su ejército desde Macedonia hasta lo que hoy en día es Pakistán, derrocando a Persia, la superpotencia del mundo clásico, y creando su propio imperio. Alejandro pasó la mayor parte de su vida adulta en campaña, compartió con sus hombres los rigores de marchar y cabalgar miles de kilómetros, soportando la fatiga, el hambre, la sed y las condiciones climáticas extremas. En la batalla lideró desde el frente, luchando cuerpo a cuerpo y sufriendo un largo catálogo de heridas. Se esperaba que un rey macedonio diera ejemplo de valor personal. Alejandro no solo llevó esta noción al extremo, sino que la combinó con un astuto pensamiento táctico y estratégico. El joven rey fue implacable en la ofensiva, siempre audaz, incluso temerario podríamos decir. Sin embargo, tras esta constante agresividad se escondía un cuidadoso cálculo y propósito, así como una rara habilidad para adaptarse a cada situación. Napoleón admiraba a Alejandro, al igual que Aníbal y César. Incluso hoy en día, muchos mandos militares creen que pueden aprender lecciones de las campañas del antiguo rey macedonio. Como la mayoría de los líderes de éxito, Alejandro tuvo suerte, podría haber muerto o haber quedado lisiado por las heridas sufridas al principio de sus campañas, pero más importante que su buena fortuna fue el ejército que heredó de su padre, Filipo II. Al igual que Napoleón se benefició del reclutamiento masivo de la Francia revolucionaria y de las ideas de una generación de teóricos militares franceses, Alejandro se encontró al mando de una fuerza de combate como nunca antes se había visto. No es exagerado hablar de una revolución militar bajo Filipo y después Alejandro, y la mayoría de las reformas se produjeron bajo el mandato de su padre. Filipo heredó un reino débil y vulnerable y aparentemente a punto de ser desmembrado por vecinos más fuertes. Sin embargo, en poco más de 2 décadas unió y expandió Macedonia hasta dominar el sur de Grecia y los Balcanes. En el proceso, pasó de ser un joven héroe a convertirse en un veterano tuerto con cicatrices y cojo, ya que se expuso a tantos peligros como Alejandro lo haría más tarde. En el centro de este cambio se encontraban las reformas radicales del Estado y el ejército macedonio. En el pasado, el reino producía una caballería decente, pero pocos soldados de importancia. La guerra griega seguía dominada por los hoplitas, lanceros acorazados que luchaban en las estrechas filas de la falange. Como hemos visto a lo largo de esta serie, este método de guerra estaba íntimamente ligado al ideal de ciudadanía de las ciudades-estado griegas, pero la sociedad macedonia era diferente, carecía de campesinos prósperos dispuestos a servir cuando se les requería, hombres que se proveían de su propio equipo y dominaban su uso. Los intentos anteriores de llevar las tácticas y el equipamiento hoplítico a Macedonia habían fracasado, pero Filipo cambiaría esta situación. Pero en lugar de la típica lanza hoplita de 3 metros de largo, entregó a cada infante macedonio una pica mucho más voluminosa, de 4 a 5 metros, conocida como sarisa. Estas armas requerían 2 manos para blandirlas y los soldados que las llevaban necesitaban un entrenamiento especial para mantenerse en formación de modo que las hileras de cabezas de pica se proyectaran frente a ellos. La sarisa aseguraba que el enemigo se mantuviera a distancia y tuviera que luchar para acercarse lo suficiente a los macedonios como para asestarles un golpe. Mientras tanto, los hombres de Filipo podían golpear y herir al enemigo. Una falange de piqueros armados con sarisa era muy difícil de romper, siempre que se mantuvieran unidos y presionaran al enemigo. Un experimentado general romano describió más tarde el avance de la falange macedonia como lo más aterrador que había visto nunca. Con el tiempo, el entrenamiento y la experiencia se proporcionó a los piqueros macedonios cada vez mejores ejercicios de unidad y habilidades individuales. Sin embargo, la falange de picas era solo un elemento del nuevo sistema de Filipo. La caballería macedonia también se entrenó duro y disfrutó de su mejor equipamiento, y su número creció durante su reinado a medida que otorgaba propiedades en los territorios conquistados a los hombres obligados a servir como jinetes. También estaban los hispáspitas, infantes profesionales de élite equipados más bien como plitas. Una amplia gama de arqueros, honderos y jabalineros y otra infantería ligera y caballería, así como mercenarios de todo tipo, completaban el orden de batalla macedonio. Pocos contendientes contaban con la heterogeneidad de tropas que incluía el ejército de Filipo. Ninguno las combinaba con tanta eficacia. A partir del 334, Alejandro se enfrentó a Persia con el aguerrido ejército que había creado su padre. Ya había sometido a Grecia, donde la oposición contaba con una fuerte infantería, pero era más débil en otras armas. Los persas, por su parte, contaban con una excelente caballería, pero les costaba encontrar un gran número de infantería pesada fiable y dependían en gran medida de los mercenarios griegos. Las tácticas de armas combinadas de los macedonios proporcionaron a los invasores una ventaja sobre ambos, y con el tiempo
tiempo permitieron incorporar al sistema básico más contingentes que luchaban con estilos diferentes. Los arqueros a caballos de los pueblos nómadas de las estepas, por ejemplo, demostraron ser una baza muy eficaz en las campañas de Alejandro. El equipamiento y las tácticas son solo una parte de la historia. Al igual que Alejandro, Filipo pasó la mayor parte de su vida en campaña y, salvo algunos contratiempos, no solo librando una guerra tras otra, sino ganándolas. Los macedonios se acostumbraron a la victoria y también a trabajar en equipo. Casi todos los hombres y la inmensa mayoría de los oficiales, al comienzo de la expedición persa, habían hecho muchas campañas ya con Filipo, por lo que estaban experimentados. De hecho, las fuentes antiguas señalan que se trataba de ejércitos muy veteranos, lo que sin duda era cierto para los estándares modernos. Estos hombres conocían su trabajo y se conocían entre ellos. Una de las razones por las que Alejandro podía dirigir las cargas era que confiaba en los comandantes subordinados a todos los niveles para hacer frente a cualquier crisis local y aprovechar cualquier oportunidad. 3 grandes batallas bastaron para derrotar a Persia y una cuarta decidió la campaña principal en la India. Ninguna duró más de un día y, a pesar de su importancia, se empleó mucho más tiempo en incursiones, escaramuzas y sobre todo en el asedio de ciudades, pueblos y aldeas. Desde el principio, Filipo había reclutado gran cantidad de ingenieros, pagándoles bien y financiando sus investigaciones sobre todos los aspectos del arte de asediar. La capacidad de tomar plazas fortificadas fue una de las principales razones del éxito de los macedonios, combinada con la rapidez de movimientos, ya que los hombres de Filipo marchaban tan duro como luchaban. Luchar contra Filipo o Alejandro significaba enfrentarse a un enemigo que golpeaba de repente con gran fuerza y precisión y parecía capaz de capturar cualquier fortaleza. Era una combinación muy difícil de batir, hasta que tras la muerte de Alejandro, los líderes macedonios se volvieron unos contra otros para destrozar su efímero imperio. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, dale a like y suscríbete si así ha sido, y eso, nos vemos en la próxima.